Hola amigos y amigas seguidores de nuestro medio de comunicación Linares Noticias, la voz de la gente. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores, ya casi los 125.000 seguidores, así que agradecer a todos ellos y ellas que nos siguen habitualmente en nuestro medio de comunicación Linares Noticias. Hoy tenemos invitados e invitadas también acá para que puedan, ¿no es cierto?, ustedes conocer mucho de algún tema muy importante, un tema a tratar muy importante que tenemos hoy día, ¿no es cierto, don Manuel? Exactamente, don Patricio, dar la bienvenida a todos nuestros seguidores. Como usted bien decía, tenemos grandes invitados, damas, pocas veces tenemos damas invitadas, Sí, pero en la sección hoy estamos por dos damas. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo de la casa ya. Bueno, muchas gracias, primero de todo, la verdad que siempre es un grato placer estar con ustedes dos, y bueno, que mejor acompañado de dos mujeres el día de hoy. Preséntelo a don Rodrigo ahí, Don Rodrigo, y a la señorita Úrsula y a la señorita Daniela Úrsula Sura, ¿cierto? Sí, psicóloga. Clínica. Psicóloga, siempre se me olvida esa parte, psicóloga clínica. Sí, clínica, eso es importante. Yo te dije psicóloga especialista, nada, psicóloga clínica. Y Daniel Holguín, mi compañero de lista, no queremos hablar de política, pero es una compañera de lista del Partido de la Gente. También precandidata A diputada por el PDG. vamos por la misma lista, así que vamos todos unidos. Maule Sur. Mauro, Gran equipo que tenemos nosotros. Sí. ¿qué nos convoca el día de hoy? Don Rodrigo. Perdón, yo continúo. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es hablar un tema que es súper importante y es obviamente un tema que ha ido en aumento con el tiempo, que es la neurodivergencia. ¿Te viene el concepto? Sí, Neurodiversidad. Bueno, neurodiversidad. Sí, básicamente porque es un tema que nos convoca a todos. Todos tenemos a alguien que es cercano. Yo tengo una sobrina, en el caso suyo tiene una hija, ¿cierto? Si no me equivoco. Todos tenemos a alguien que hoy en día tiene esta condición. Muy bien. Condición. Para no equivocarme, que uno de repente se equivoca y la gente se siente mal. Así que eso es muy importante. Mucha gente a lo mejor no va a entender lo que es la neurodivergencia. Excelente. Pero si usted dice el espectro autista o el TEA, niños con TEA, personas con ¿Cuál es TEA, la a lo mejor mejor palabra que ahí podemos se va a entender mayormente. Bueno, se engloba directamente lo que es la neurodiversidad o el pensamiento neurodivergente, se habla mucho también, pero hace alusión a esta forma distinta de lo convencional o de lo que se maneja como ya más normal, por así decirlo, aunque normal está mal dicho. Pero sí se asume esta diversidad en las formas de procesar la información, de procesar el lenguaje emocional, de procesar las mismas emociones, y ahí se engloba este concepto de condición al final. Más que un trastorno, porque claro, efectivamente lo que hoy conocemos como TEA es un trastorno del espectro autista, claro. Y mucha gente que vive muy cercano, ¿no es cierto?, a esta condición, para nosotros no es un trastorno, ¿no es cierto?, Claro. sino que es una condición. El ser autista no es una enfermedad, sino es una forma de vivir y es algo que no se puede mejorar o empeorar. Es ¿no es justamente cierto? eso, porque al final se cree malamente, que aquí también se engloba el TDAH o el déficit atencional, se cree que, claro, con medicamentos es una situación o condición que se va a arreglar, se va a mejorar, pero como hablamos de esto, que no es enfermedad, sacamos la patología, ¿cierto? Incluso ahora los últimos estudios, las últimas investigaciones hablan de condición de espectro autista, por eso se habla de SEA, pero estamos en cambios progresivos y lentos. Y estamos años luz todavía. Esperamos que no. Pero sí se entiende que al final es una condición y entre antes esté el diagnóstico, entre antes estén las herramientas para identificar esta condición, le permitimos a este niño que está conociendo su diagnóstico y la familia tengan mayores herramientas para abordarlo y entregarle mejores condiciones. Al final, por eso se insiste tanto en el diagnóstico, en un buen diagnóstico que sea exhaustivo y que dé a conocer al final cómo llevarlo de mejor manera. Qué importante eso, porque al final de cuentas el tema del diagnóstico, como dices tú, Úrsula, es súper relevante, es el puntapié. O sea, si a ti te diagnostican con muchos años posterior a los 5 años, 6 años, 8 años, hay un cambio en la vida. O sea, no es menor, no es menor la importancia que tiene el diagnóstico inicial.
Y bueno, hoy en día el diagnóstico inicial, ¿por qué no se hace a tiempo? ¿Por qué tú crees que no se hace a tiempo? Yo pienso, en lo personal, que hay todavía mucha ignorancia respecto a este tema, donde a veces los padres como que quieren normalizar algo que no es de un niño sin esa condición, sino que dicen, no, es normal que no hable, es normal que no tenga esta relación con otras personas, y como que quieren negarse a hacer un diagnóstico. ¿Qué podríamos hacer quizás nosotros para poder fomentar el diagnóstico a temprana edad? Yo tengo entendido que es desde los 3, 5 años que uno ya puede diagnosticar el trastorno con el espectro autista. O sea, específicamente, por ejemplo, si hablamos de espectro autista directamente, la escala que se está ocupando ahora es el A22, y el A22 tiene una escala que es desde los 12 meses, si no recuerdo bien. Lo decía porque a mi ahijado, efectivamente, estamos hablando, bueno, mi ahijado tiene 8 años, o sea, estamos hablando hace 8 años atrás o 5 años atrás, nos estaban dando el diagnóstico antes, tal vez no existía a pleno conocimiento de donde yo o mi hermana fue a diagnosticarlo, no se conocía, y todo eso retrasó un tratamiento, digamos, o una ayuda social para mi hija. ¿Cómo? O sea, Perdón. Sí. Adelante. Es que lo principal, más allá del diagnóstico, es estar consciente y, como se hacía referencia, ojalá sin el prejuicio, que sería lo ideal. Pero Bueno. como papá, Sí. pongámoslo del lado yo como Es que papá, eso, no sí, como sí, doctor, que a ese prejuicio voy, científico, a ese claro. prejuicio Yo Yo voy. como papá, porque, mira, pues enfoquémoslo que somos una zona rural, ¿ya? Claro. Muchas veces, yo voy a decirlo, muchas veces los políticos, y lo digo a rango general, Totalmente de pero acuerdo. decimos, oye, no es fácil, pues mira, postula un proyecto a través de internet, métete a la clave tanto e ingresa tu clave única. Y el rural, Si Linares, usted cruza el puente de Arco, no hay señal de internet, no hay señal de teléfono, no hay nada. Cauquenes, Entonces, Chanco, y así Soto. en muchas comunas Localidades. y localidades de Chile, no solamente en la región del Maule. Entonces es fácil decir, no, hace esto. Pero Así. yo como papá, que vivo en el campo, tengo mi hijo, y claro, a lo mejor encuentro y veo que mi hijo a lo mejor no es igual que todos los niños, a lo mejor es un poquito más retraído, más tranquilo, no le gusta interactuar. O tiene Entonces, crisis. Claro, ¿cómo yo identifico que mi hijo tiene TEA? Ya. Bueno, principalmente contextualizar que al final este último tiempo no ha llegado mucha información de TEA. Como tiempo atrás Este último tiempo, digamos. Sí. llegó del déficit atencional, por ejemplo. Sí. Muchas veces todos hablaban del déficit atencional y ahora todos están hablando del espectro autista. ¿A qué prejuicio iba anteriormente? Al prejuicio justamente no tan solo de los papás, sino que del círculo familiar. Porque esto tenemos que entenderlo fuera de lo individual. Tenemos que entender que la comunidad se tiene que hacer presente, y no tan solo la educativa, la familiar también. Porque muchas veces, claro, a lo mejor ese papá, esa mamá no tiene el concepto de, y uno como papá aprende como a modificar sus ciertas estructuras por tu hijo. Exacto. O sea, uno de repente se acostumbra O sea, nosotros a le las- hacemos la vida más a fácil a las nuestros mañas o los desbordes de una Obvio que hora, hora y y no media. solo a los tíos, o sea, cualquier papá o mamá, uno trata obviamente de poder ayudar al hijo en lo que más pueda. ¿Cuál es la diferencia? Es que a eso voy, porque si el papá se acomodó al final, no va a ver que esté algo distinto con su hijo. Ajá. Entonces, ¿y a qué prejuicio iba al decir, si alguien te hace un comentario, escuchar ese comentario? No enojarse o sentirse. Exacto, porque muchas veces uno se encuentra con un comentario, ya, pero si al final todos somos un poco TEA. Horrible. Entonces, el todos Sí, lo somos escucho. un poco TEA, yo invalido la necesidad de ese niño. ¿Y qué creo con esa situación? Que ese niño se tenga que esforzar más para convivir de forma diaria en su entorno habitual, ya sea social, familiar o de repente escolar, con compañeros. Yo por eso te decía que yo siento, yo como Daniela Holguín muy personalmente, que estamos como muy años luz, digo yo, como que Estamos muy atrasados. estamos muy atrasados en poder ofrecerle hoy en día una sociedad para vivir en comunidad a nuestros niños TEA, a nuestros jóvenes TEA, porque no son solo niños, ya hay de todas las edades, hay adultos. Entonces, para mí siento que todavía nos falta demasiado para, por ejemplo,
pensar que en algún momento le va a faltar la mamá a ese niño TEA y qué va a hacer él. ¿Qué va a hacer él para poder formarse, para poder tener su casa, para poder tener un trabajo? ¿Cómo la sociedad lo va a incluir en esta comunidad? Claro. En eso voy yo, que todavía falta mucho, que efectivamente ahora se habla mucho del TEA, de todo, existe obviamente esta nueva ley TEA, pero todavía falta el implementar, falta mucha fiscalización en esa ley, en los colegios, si bien algunos son inclusivos, de inclusivo la pura palabra de inclusivo, porque falta capacitación. Existen programas de capacitación efectivamente para los docentes, pero lo hacen online, tampoco sabemos si eso está sirviendo, o sea, no hay un programa de medición que diga, ya, efectivamente el docente está preparado para poder recibir un niño con autista. O sea, se hizo esta ley, están los colegios, ¿no es cierto?, con inclusión, donde puede ir un niño con autista, pero el colegio todavía no está 100% preparado para poder darle la atención que el niño TEA necesita. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá en el Maule Sur, nos pasa que tenemos un montón de colegios con mucha cantidad de alumnos por sala. Entonces, ya tenemos una profe que está con un montón de carga laboral, un montón de responsabilidad administrativa, y ahora aparte tiene que hacer un curso y tiene que formarse para lo que es TEA. Porque tienen el programa a pie, pero a veces no todos tienen ese programa a pie. Disculpa la ignorancia, pero quiero aprender también de Sí, tenemos que aprender nosotros. Sí, hay que aprender uno que está más viejito y como... Sí. Viejita la ropa. Perdón, se me salió una... Ya, cuento corto. ¿Cómo, primero que todo, cómo identifico a mi hijo? Porque mi hijo es muy inquieto y también dice que puede ser en un aspecto. Entonces yo, para mí, como hombre criado a la antigua, yo digo, ay, claro, chico, normal que salte, ¿me caché? A eso O la hay que a otra veces parte normalizar también, y claro, la cosas. otra parte Hiperactivo. también, Claro. exacto, hiperactivo, déjalo que salte, le digo yo, y a lo mejor puede ser que también, de acuerdo a lo que yo he estudiado, tenga algún tipo de trastorno, ¿cierto? Ahora, lo otro, en los Que colegios... en ese sentido, te hago una pausa. Sí. En ese sentido, quizás Úrsula, no sé si qué opinas tú en ese sentido, de que eso debería ser, para que el papá no tenga la duda, debería ser como sí o sí el examen neurológico a Debería ser nuestros niños, obligación. debería ser obligatorio, Sí, para que obligatorio. uno saliera quizás desde, Para no tener la duda, digamos. claro, Tú como profesional, ¿qué piensas? O sea, como bueno, los controles sanos y todo eso, quizás incluir ese es que si tema. lo Ese vemos, examen, por ejemplo, si un lo examen, vemos ¿no? así, claro, el examen de neurodivergencia no existe como tal. No. Recordemos que el TEA, o sea, el TDAH, el déficit atencional, la evaluación es clínica. De que existe, existe. No sé, Que sea el pero alcance es distinto. es que Pero a eso voy, debería estar, a eso voy. Según tu opinión, Eh, debería Eso estar. no Es que muchas veces, es que yo creo que el tema no va por ahí, porque va a un tema de, vas a colapsar un sistema mucho más de lo que ya está. Porque si vamos a un tema que no está preparado, por ejemplo, para asumir una ley, que justamente como mencionas, se hace de referencia a capacitaciones, a cambios estructurales como de organización desde un colegio, Ya. que no está preparado, porque tampoco se aprueban los fondos para esas capacitaciones. Entonces deberíamos comenzar como por tener gente preparada y la facultad obviamente en la salud, ¿Cuál el es espacio para claro, que pudiera en los más colegios. adelante. ¿Cuál es el boom, por ejemplo, de ahora, de este diagnóstico de neurodiversidad? Es porque, claro, tenemos mayor especialización, tenemos mayor acceso a ciertos exámenes, porque de repente, claro, puede ser un TEA, pero puede ser una hipersensibilidad también. Ujú. Y eso es un estudio Para un aparte, especialista. es distinto. Esa es la cuando reaccionan son a los pruebas ruidos fuertes, distintas. ¿decir tú? ¿Esa es la hipersensibilidad? Cuando Es reaccionan... que hay distintos tipos, porque puede estar... Que el cerebro es un mundo. Ya, Claro, Nadie sabe cómo porque al funciona. final, de forma preventiva, si queremos enlazarlo de forma preventiva, quizás más que el examen físico tal como tal, Ujú. si tenemos un ambiente preparado para hacer pesquisa de estos casos que Ujú. tienen mayor necesidad, se puede agilizar esa Quizá pesquisa. hacer campañas Por como... ejemplo. Un ejemplo súper claro ahora. Ujú. Se aplicó una ley que actualmente en el Maule no habían recursos, en el Maule y en Linares específicamente, Maule Sur. no habían Falta mucho recursos, acá adentro. no habían recursos específicos para lo que se exige por ministerio, que es esta capacitación TEA. Entonces los Exacto. colegios tenían que averiguar, Eso. autogestionar, Exacto. no tan Y solo por el mientras, profesional. seguían recibiendo niños TEA.
Es que, claro, porque no puedes dejarlo Ya, fuera ese- tampoco. No, yo ya, sé, pues, pero a ya lo que llego voy a es otra que, pregunta que pero a lo que voy es Sale, que empecemos de a poco. Por eso, mira, Y- llego a otra pregunta que tú estás hablando recién, y eso es que es justo antes que se me vaya. Ya con la edad se van las cosas. Disperso. Sí. Pero mira, con lo que tú estás hablando en los colegios, ¿cierto? Tú me dices que ya en los colegios faltan tipo cosas. Entonces, en los colegios, esa es la pregunta. No hay, como por ejemplo, un apoyo fonoaudiólogo para los niños, no hay un apoyo psicológico para los niños. Es que ahí está la... Ay, está el sí pie. que no, Ahí, sí, a eso sí, te iba, como que se Volvimos llama. atrás Bien. nuevamente al mismo. No, es que yo creo que pero de hay forma colegios, pero no gradual, han llegado, efectivamente no han llegado los recursos. No hay una política Claro. con respecto a eso, ¿no? No, pues si la política es la ley, está, Claro. pero de ahí está la ley y está el aplicar la ley Claro. y está que esté Ah, funcionando la ley. Entonces, Claro. Hay falta de hay una fiscalización. hay esa etapa. O sea que para cambiar la ley tenemos que cambiar justamente, ¿no es cierto?, las autoridades para que cambiemos la ley. Porque, Claro, no, es que yo para pienso que la ley, La la ley ley está está bien bien, hecha, para la ley ver está si- bien. Lo que O pasa para que la ley aplicarla, digamos. aplicarla, claro, Aplicarla. es como Falta más supongamos, fiscalización. es como lo mismo que, mire, usted va en auto y por ley tiene que andar con un chaleco amarillo, ¿no es cierto? Y no lo lleva. Pero nadie lo fiscaliza, No. usted lo paga un carabinero, ¿De qué nunca sirve- le ha pedido el de qué chaleco, sirve esa no sé ley? para qué sirve la ley. Lo otro ¿Entiende? que Lo quería mismo, acá preguntar- ahí está la ley, pero no nadie fiscaliza de Que se implemente. se implemente. Claro, al Y final, el tema de los recursos es sumamente importante Importante, porque al final de aprobar los cuentas recursos también. acá en el Maule Sur efectivamente los recursos cuando llegan a la región del Maule no se concentran para el Maule Sur, o sea en distintos ámbitos, no solamente en la neurodiversidad, en la salud o en la educación, en todos los ámbitos el Maule Sur siempre le llega o no le llega a veces casi nada. pues si llega al Y, Maule Norte, y si es que llega el Maule Volvemos a Sur, lo mismo. sí, Volvemos a llega, lo mismo. llega a Talca, Sí, llega a sí. Curicó, y para acá Linares, que es nuestra ciudad, digamos, una de las más importantes de nuestra provincia, pero también tenemos muchas zonas rurales, entonces imagínate, si no llega acá a Linares, que es como la más importante, imagínense ustedes la ruralidad. sí. Entonces, Algo al iba a final de decir, cuentas, que se me va a ir la idea. eso. Yo cuando me acuerdo- sí, sí, No. gracias. Devuélvase. no, pero yo creo que el tema, claro, se han implementado políticas, se han implementado ciertas iniciativas que van como direccionando la pesquisa, ¿cierto? La intervención, pero también tenemos un sistema que justamente está sin fondos, que no está preparado para asumir toda esta responsabilidad. Ujú. Y al final la ley para qué sirve o para qué se ha implementado más, para que la misma familia se movilice y busque Exacto, como pero iniciativas no debería quedar O como solo también en un la poco para familia. presionar, digamos, a la Claro, autoridad, podríamos claro, decir. porque muchas veces el niño que tiene esta neurodiversidad, el niño, ¿y por qué está la urgencia de atender el tema? Porque muchas veces el niño segregado, el niño que se queda afuera, el niño que tiene problemas con los compañeros del colegio, que ya hay un instructivo de la antidiscriminación en aula para niños de Claro, esa ley se diversidad. creó antes, po. Mucho antes, incluso si no mal recuerdo, no me voy a casar con fecha, pero sí, que hace poco dejó de ser obligación la medicación en los colegios. O sea, anteriormente, no sé, estoy hablando de 2015, 2016, Cuando el niño iba a las 10 y media de la mañana con todos sus compañeros que tenían estos diagnósticos, ¿cierto?, a la sala del director a recibir su medicamento. Ahora, Porque era obligación. Claro. Entonces ahora ya no es tan obligación, se aceptan otros métodos de intervención, se acepta el terapeuta ocupacional, se acepta la terapia psicológica, se acepta también este tema más fuera del medicamento, porque como lo decíamos, no se va a curar, no es una condición que No es una salga de enfermedad. la vida. no, yo pienso que es como adecuarla a la sociedad. Claro. Hay un tema ahí, por ejemplo, se tenían que darse los medicamentos antiguamente, digamos, Ujú. y ahora no, porque también hay un grado, por ejemplo, grado 1, grado 2, ¿me entiende? Entonces, de esa manera se tiene que ir midiendo de acuerdo a las ayudas que necesitan los niños. Claro, o sea, como hacíamos referencia antes, la escala es el A222, o Ya. sea, A2, que justamente hace este diagnóstico por escala, como Por decía escala. antes, que el 0, 1, 2, 3. Ya. Pero eso no me indica nada más Eso. que el nivel de adaptación del niño. Ah, Eso, ya. no tiene Si que ver sea con uno lo- más inquieto que el otro. una No, cosa porque así. al final es lo que como me que- está diciendo ese resultado Ya. es que este niño necesita ¿cuál nivel de apoyo? Ah, eso. ya. Como más para apoyarlo más. Exacto. Ya. Claro, Ya, porque esa parte. pasa con los niños autistas que es un mundo, o sea, son todos diferentes, no es como Sí. que
Juanito es igual a Nicolás y como que a Nicolás le tenemos que dar lo mismo que a Juanito. No, son todos son diferentes, distintos. De capacidades hecho, distintas, todavía se está capacidades estudiando. distintas. Exacto, y Sí. todavía se está estudiando realmente qué es lo que piensan ellos, cómo piensan. O sea, todavía no tenemos 100% certeza de todo el ámbito que es ser una persona autista. Antiguamente, por ejemplo, cuando recién se detectó esto, hace muchos años atrás, ¿eh? el tema, y lo tomaban como, bueno, ahí fue la palabra TEA, ¿verdad? Como lo allá por los Como un años, trastorno, el trastorno, sí. claro. Pero fue hace muchísimo tiempo y recién ahora se está dando como Claro, más. que Yo hablamos creo que es más que fuera de nada. cámara de eso. Claro, yo creo sí. Que pero ahora efectivamente aquí- uno dice, que ahora se ve que todos son autistas. sí, ¿Cierto? sí, Como que, sí. como que oye, qué raro que ahora se ve que todos los niños Pero son eso autistas. es Pero no, producto de no que- tiene que ver eso. Tiene que ver que ahora se siempre existió, diagnostica. siempre porque- existió, Siempre existió, toda la siempre vida existió, pero Oye, antes es no- como hablar no de era- la homofobia, o sea, o lo homosexual. No es que antes no hubieran gays, lo que pasa es Bien. que antes se escondía a la gente, y lo mismo pasa con cualquier tipo de condición que la gente no considere, entre comillas, normal, la gente lo ocultaba. Y yo también mencionaba, por ejemplo, que los niños que tenían autista eran como dejados de lado, segregados, ¿no es cierto? Y no iban al colegio o simplemente no aparecían en las calles, se quedaban encerrados en su casa, entonces la gente no sabía qué era eso. Si ahí le daban medicamentos en aquellos tiempos Lo más. drogaban. Claro, lo drogaban Es que para si mantenerlos vamos, en si ese vamos, tema. claro, como al inicio, Mm. bueno, recordemos que esta clasificación cambió de diagnóstico no hace tanto tiempo. Hace poco. Antes Antes se se hablaba llamaba de Asperger, exacto, el Asperger. Eso el es lo que Asperger, me que eran gusta. como los niños que uno miraba lejanos, ¿cierto? Sí, Como sí, superdotados, sí, como claro. que eran... Sí, Este es un genio. Claro, el genio. Sí. Porque claro, hay un tema de interés que nunca, o sea, no nunca, pero no suele ser habitual por el diagnóstico, sino que más por la personalidad de cada niño. Cada niño tiene su interés y llegan a ser realmente un experto con respecto a lo mismo. claro, porque es su foco. Claro. Entonces, y si vamos más atrás, era una segregación, claro, que acorde a los tiempos, era muy... En el fondo eran Inhumana, tratados, eran o sea, tratados claro. mal. Y Eran o sea, yo pienso que está torturado. sí, torturados. sí, como También sí, hay pero- indicios de al extremo. encerrado en jaula, Sí. o sea, es un tema de que si tú vas a estudiarlo más atrás, es un tema que... Yo creo que vamos a quedar todos Oye, bien esto traumados. fue- Vos fue- tenés más saber. Bueno, incluso hay películas también referentes a Rayman, ¿se acuerdan? no? Sí. Una película, no, yo soy muy viejo. Tampoco me pillo. No, ya, pero usted se acuerda, ¿cierto? Ya. Y también el viejo así. Yo me fui para atrás. Pero Sí, yo me he dado cuenta, por ejemplo, hace como una semana atrás me puse a leer algo y decía que un niño que tenía este espectro autista es un genio, sí, y tiene 12 años y el niño trabaja en la NASA. 12 años de Eso- edad, eso entiendo 12 años por de edad, la- entonces claro. tiene un coeficiente intelectual el más alto a nivel mundial y tiene 12 años, trabaja en la NASA. Y yo digo, muchas veces me cuestiono, cuando ustedes dicen esto, hablo, me cuestiono y digo, nosotros a lo mejor somos Estamos los atrasados nosotros y estamos ellos mal. tan Sí, no, solos, lo que es pasa como es que ahí como es- que a es uno le difícil, cuadra. Porque, por ejemplo, el autista, o no sé si ahí estará de acuerdo también Úrsula, o el TDAH, ¿no es cierto? Son personas que a veces tienen un hiperfoco, se llama, como que se Eso, focalizan. Una capacidad de concentración. o de- Claro, se focalizan sí. tanto en un tema que averiguan, que al final se hacen expertos en solo ese tema. En cambio, nosotros, yo pienso que no, nosotros como que aprendemos un poquito de acá, Un poco. y Tú nos parece que estamos nombraste una palabra que es algo de focalizando. fijación. Ellos se fijan en algo y como que se enfocan en eso. Es que, claro, hay un tema de interés que se desarrolla con mayor especialización, que es por un tema del pensamiento divergente, que está este interés como a desarrollar. Pero también hagamos alusión a que, por ejemplo, tú hacías alusión al CI, el TEA no te dice que el CI sea más, y no habla de CI incluso. También está esta tripleta que es como TDAH con TEA y altas capacidades, que de las altas capacidades poco se habla. Pero estas altas capacidades, por ejemplo, el diagnóstico no tiene que ver con el CI, sino que al final con esta plasticidad del pensamiento. Una persona con altas capacidades que cambie su opinión así de rápido va a costar mucho, porque esa persona se tiene que convencer, comprobar y Estudiar. realmente estar claro con que lo que tú le estás diciendo es real y no lo que piensan. Ajá. Entonces,
muchas veces si esto no se adapta, y yo creo que la mejor forma al final de tratar como estos temas es plantearse desde la inclusión, porque hay unas capacidades distintas. Hacíamos alusión al hiperfoco, por ejemplo. El TDAH también tiene hiperfoco. Sí. Y tiene un interés por un tema en que se pueden hacer especialistas en muy corto periodo. Sí. Y eso es una habilidad, pero si la desarrollas, si la sabes manejar. Enfocarlo. Porque el resto del día, el TDAH, por el tema, por ejemplo, del sistema propioceptivo, que es baja conciencia del espacio y tu cuerpo, Hace todas las cosas anda medias. chocando todo el día, choca con la muralla, se confunde con una persona torpe que de repente no tiene las capacidades, pero claro, si esa persona sabe manejar sus habilidades, el cielo es el límite. Tenemos, Y es ahí. tenemos Y es ahí. unos comentarios que alguien está preguntando algo, Sergio. La señora Gloria Andrade Riquelme dice, así es, ¿para qué sirve la ley si no hay ayuda ninguna? Octavio Alberto Fuentes dice algo muy relevante. Es importante también educar a los niños que no son autistas y que sepan convivir con los niños TEA. Oye, Patricia Méndez Quesada dice, los colegios no están preparados para trabajar con niños TEA de altas capacidades. Era efectivamente lo que estábamos tocando. Yo también quería conversar mucho de ese tema porque a veces nos centramos en cómo mejorar o cómo dar una mejor vida al niño autista o a la persona, ¿no es cierto?, que tiene esta condición, pero también tenemos que centrarnos nosotros como sociedad de cómo nos tenemos que preparar, cómo podemos ayudar a que ellos se sientan en un lugar cómodo, cómo podemos darle un espacio en nuestra sociedad para trabajar, para estudiar y para que no solamente tengan que estar ahí arraigados a su familia, que la familia no sienta todo el peso, porque vuelvo a decir, yo pienso por ejemplo en mi ahijado y digo, ¿qué va a pasar cuando la mamá le falte? ¿Qué va a pasar con él? Porque claro, es mi ahijado, yo lo amo, lo adoro, pero yo tampoco entiendo todo el tema del autista y obviamente cada uno tiene su vida. ¿Cómo hago para que él también se pueda independizar? ¿Cómo sociedad debemos tratar a los niños con autistas? Antes era el tema de que lo mirábamos raro, ¿no es cierto? Cuando hacían estos escándalos a veces en el súper y uno decía, ¡uy, qué malcriado! O uno tenía ese sigue siendo pero Sí, ahora sí, menos. sí. Yo por eso digo que estamos todavía años luz, pero yo siento que ahora es mucho menos. Yo siento que ahora todavía Yo nos gané una falta. varilla y le daría unos Sí, azotes, dice la claro, gente. pero a eso voy que como Pero no sociedad saben nos falta todavía educarnos qué es el autismo, nos falta mucha información, no solo aquí en las zonas, ¿no es cierto?, más como ciudad, sino que en la zona rural. Y también yo pienso que es importante, antes que pasemos a otro tema, el tema de saber cuántas personas son. Acá en Linares, qué sé yo, Retiro, Parral, en San Javier, en el Maule Sur, en la región del Maule, no hay una estadística, no hay un registro real de cuántas personas tenemos con autismo. Es que necesitamos estadísticas, no hay datos así como cuántas personas inscritas, efectivamente, yo al menos no la encontré, por eso te lo digo. Y sí sabemos que hay fundaciones, eso podría haber, pero no toda la gente está en las fundaciones. ¿Cómo podría, por ejemplo, un padre, un papá entero nuevo, digamos, recién siendo papá, poder detectar a un niño, a su hijo que acaba de nacer, ¿no? Eso era lo que estábamos conversando. Tener esa capacidad de poder captar cuando tiene alguna diferencia a la edad. Claro, lo ideal, como se hacía alusión en lo que hablábamos antes, es también, y yo por eso hacía referencia a englobarse dentro de la inclusión, porque al final no podemos andar viendo así como ya, este niño tendrá TEA o este niño tendrá TEA, porque al final son muy diversos los diagnósticos y son muy diversas las situaciones. Yo, por ejemplo, puedo ver que un niño reacciona con violencia o con desborde o que le cuesta como manejar su emoción, y yo puedo decir, este niño tiene una complicación por TEA, por ejemplo, pero tampoco estoy indagando algo biológico, tampoco estoy indagando en su historia familiar, en su situación familiar actual, en su red de apoyo. Entonces se confunde, incluso hasta el mismo instrumento, el ADOS2, señala que de repente se dan estos falsos positivos o los positivos falsos, que están las dos posibilidades, entonces ni siquiera de eso estamos seguros. Entonces lo ideal es que todavía se está estudiando, todavía no tenemos algo o sea, que aprender. vamos más Tenemos allá que aprender. de que en mujeres
El TEA se diagnostica, tiene una edad promedio de los 26-30 años de diagnóstico, porque se confunde mucho con ansiedad y depresión. Entonces, muchas mujeres hoy en día recién están recibiendo su diagnóstico. Y en cuanto a las cifras, si bien no existe porque no hay testeo, no hay así como su familia tiene a alguien autista, Es que eso digo, esa porque cifra no está. no está. Pero Y sí, falta. lo que Sería hay bueno que y estuviera. dónde se podría sacar sería lo ideal, porque daría como más Es que presión a Eso establecer es lo que ayuda. quiero hablar, es que necesitamos, Es que en ese sentido, Tenemos ¿dónde una podemos ley. sacarlo? tenemos una ley, tenemos ¿Dónde podemos sacar avances. ese dato? En la atención primaria. Claro. Porque la atención O sea que primaria podría estar, está- pero no está. en la atención primaria llega como este niño solicitando ayuda con su familia. Sí. El dato estadístico está, pero no se lleva al registro. Es que no, Claro. no está como Esa no sé pregunta. si la necesidad, la pregunta. No está la pregunta. Como tú lo mencionas, la pregunta. Pero Como sería, está pero el es muy, diagnóstico, pero no está la pregunta. pero es del muy diagnóstico. relevante porque efectivamente Obvio, sabiendo la Es que a cantidad nivel podemos comunitario, distribuir fondos. po. A nivel comunal y a nivel nacional tampoco está ese registro, porque es, a ver, de repente cuando salen las leyes de forma, en respuesta a algo, Populista. más allá de populista, No, porque hay gente es como que está hacer reclamando evidente sobre, claro, una necesidad una problemática real. que es necesario abarcar, Pero pero nos si hizo lo eso hacemos además. de forma preventiva, Exacto. debimos pasar por la formación de los profesores antes Exacto. de publicar la ley. por Exacto. ejemplo. Es lo que estábamos O sea, se hablando. hace una ley en base A la presión. a la presión A la política, presión, sí. pero Se no es hace una la ley ley y junto con el después, especialista. Y después adapto, vamos, no, es como lo hacemos. hago la ley y después adapto mi sistema acorde a la ley. Exacto. Entonces, yo No. ya de por sí no voy a tener el abasto para dar cuenta de esa nueva necesidad, para atender esa nueva necesidad y que va a haber un boom. Lo que pasó por Ley Karim también, que Claro. aumentaron las denuncias, pero no tengo este sistema preparado para asumir tantas Es que denuncias. eso hoy que claro. primero deberíamos tener un catastro de las personas para poder así tener fondos, tener programas, O sea, según cada zona, Lo según ideal, cada comuna. claro, eso, por ejemplo, se podría sacar desde las políticas que vienen ahora. Por Porque eso te ya digo, el es catastro ya importante. está como más o menos hecho o está en curso. Claro, es más Ahora, fácil. A nivel, por ejemplo, comunal, Comuna de Linares, tiene una lista de espera gigante para lo que es la derivación a atención secundaria, Ujú. que el hospital, ¿cierto? Entonces, tú vas a atención primaria, te atienden en el CEFAM, el doctor familiar te dice, ¿sabe qué? Algo puede haber aquí. Entonces, ni siquiera te está dando una respuesta. No, un Te diagnóstico. nada. deriva a una atención de especialista y mientras tú estás con la necesidad urgente porque ese niño está siendo discriminado, está quedándose fuera, no está teniendo las modificaciones curriculares correspondientes, por ejemplo, algo tan básico y tan cotidiano, que ese niño no va a poder acceder hasta que llegue a la atención secundaria con el especialista que le confirme este diagnóstico. Entonces, ¿qué está haciendo la familia? Atención particular. Ya, y la atención particular no siempre está donde está la familia, porque quizás acá en Linares puede que haya, pero otro, por ejemplo, en San Javier no hay, en San Javier entonces van a Talca o se van a Santiago. En mi caso, en mi familia, fueron hasta Viña del Mar, creo que tenían como el dato del psicólogo que está, un neuro... ¿Cómo se llama? Neuropsicólogo. No, claro, que es un neurólogo, ahí está, un neurólogo que estaba enfocado en este tema del autismo y que había tenido como muy recomendado, pero era como la persona y fueron hasta Viña, o sea, a eso voy, ¿por qué tener la necesidad de tener que viajar, de tener que incurrir en gasto, que aparte es carísimo, cuando podría, ¿no es cierto?, el Estado, porque si ya, yo no digo que hoy en día, no sé, pues, hagan el tema de lo que hablábamos recién de la salud, que lo incluya, no digo hoy ni mañana, pero para poder llegar a eso tenemos que tener el catastro, tenemos que tener, efectivamente, saber cómo distribuir los fondos públicos y cómo hacer leyes según lo que están necesitando, porque si hacemos una ley una ley TEA, ¿no es cierto?, pero sin saber cuántos niños o cuántos colegios o cuántos docentes necesitamos que se capaciten o cómo realmente una docente está capacitada para poder tener un niño TEA en su curso, es como que vamos para atrás, pues como que no sirve mucho. No hay avance en el tema. Claro, por lo que veo. a nivel de promulgación de ley, yo creo que pasa como en distintos temas que a mayor especialización es más necesario tener lo de antes como más subsanado para poder especializar más. O sea, ahora deberíamos apoyar esa ley con otras políticas públicas. Es que al final cuando se aplica una ley, claro, yo tengo que responder con ciertos ítems o ciertas necesidades o ciertos requerimientos que me manda esa ley, ¿cierto? Claro.
Pero esta ley se suma a un montón de leyes más que tienen que aplicarse en el mismo colegio. Claro, porque Entonces, si yo voy aplicando normativas públicas de forma aislada, voy al final saturando un sistema con lo que tiene que responder y se pierde el sentido al final, porque muchos docentes de repente dicen, ya, es que tengo que hacer esto por cumplir, Claro. O esto me es lo que a eso exigen. iba, po, Entonces, eso iba. No puede ser por ese motivo. Tiene que haber un transforme. Lo ideal, pero claro, Quizá necesitamos mayor docente, po. Necesitamos más sí, asistentes. hay soluciones, O sea, hay claro, hay una debería haber un incentivo también para quien quiera estudiar educación. Mira, yo Que cuando yo salí creo de que en cuarto ese sentido, medio, como tú dices, yo cuando por salí de ejemplo, cuarto una cosita. Yo creo que ahí va en la especialización del profesor en la carrera, ya apuntándolo a la globalización, porque si estamos hablando de integración o de inclusión, tenemos que hacerlo a nivel global. No solamente especializar a algunos profesores, sino a todos, en la Es parte que, de la claro, carrera. es En la que carrera misma del profesor. Debería estar incluida esa parte, con el ¿verdad? espectro autista, no sé si me explico. Debiera- Que vaya a ser incluido, como él como Porque ya es profesor ley. lo traiga ya dentro de su carrera, o algo incluido, visto. para que vamos mejorando a Los futuro. que están estudiando en este Exacto, minuto y porque están la en idea es universidad, inclusión. Entonces, si tú apuntas a algunos profesores, estamos segmentando un poco la cosa. En cambio, si tú lo Pues, es incluyes que puede ser como un eso, tema carrera, o podemos creo que tener sería- un asistente que se encargue solo de eso y así no le dan más carga administrativa al profesor. o sea, habría que, digamos, ver una carrera, digamos, de asistente de este tipo de patologías, ¿cierto? Efectivamente. puede ser, pero yo creo que, mira, También que podría son ser, todos, mira, o si tú fuera hablaste de un como punto decía- súper importante, que todos como sociedad, o no sé, ya no sé cuál de ustedes dos me está hablando, ya, pero hablar de un punto súper especial o importante de la implementación, de la adaptación que tenemos que tener nosotros como sociedad Hacia ello. hacia ello. Algo que tú dijiste tímidamente, pero esto tiene que ser normal. Ellos son normales, ¿cierto? Son Tienen normales. capacidades diferentes, pero es normal. Es que ahí llegamos a la pregunta Exacto. de ¿Qué es normal? ¿Qué es Entonces, normal? pero debemos incluirlos como, yo escucho como pares, y incluso, como dice Manuel, en algunos casos superiores a nosotros, porque yo a veces tienen capacidades mucho más chicos, son más más grandes que la nuestra. Sí. Entonces, si vamos a incluir nosotros a los niños como normales en cierto aspecto, aunque no sea la palabra correcta, disculpe que lo diga, soy la especialista, pero tenemos que hacerlo desde la base, incluyendo en un ramo, creo yo, de los profesores, nosotros como sociedad, adaptándonos, incluyéndonos nosotros también, estudiando nosotros como padres, y toda la sociedad en conjunto. Sí. Es que dentro de las políticas públicas, pienso yo que esto es de la base. O sea, vamos a un CEFAM, a un consultorio, a una posta, y de repente los topamos que ni siquiera hay un doctor de medicina general. Es que eso ahí falta una Ahí entonces especialista empezamos también. ahí, empezamos por ahí. Es que ya Yo no llevo vamos al mi tema de la hijo, salud. sí, llevo ya. a mi hijo al consultorio y el doctor, digamos la palabra, aunque suene feo, no sé, estoy metido, será o no será, lo derivo al hospital, Claro. al CDT. De un Lo parásito. llevo al CDT, me saco literalmente Sí. de encima y lo mando al CDT, ¿no es cierto? En el CDT llego, estoy en el número 300 y veo que hay un especialista que atiende una vez o dos veces en el mes, Ujú. 3, 4 niños. O sea, en un año más, 2 años más me podrían atender a mí. Recién. Claro, entonces, como política de Estado, Claro. ¿ya? No digo del gobierno, para que quede claro, no digo de este No es gobierno, gobierno turno, Estado. Estado, política de Estado. Estado quiere decir todos los gobiernos juntos. No hay una concientización de tratar el tema. Porque si yo dijera, no, sabe que yo como ministro de salud o como Estado en la salud tengo que tener por lo menos en la segunda atención que un CDT o en el hospital especialistas que me atiendan, no sé, 10 niños por semana o 20 niños por semana, cosa de avanzar en esa Es lista. que a eso iba yo Porque lo con, queda con la cola, políticas la cola, la cola, públicas. la cola, claro. Entonces, como política pública, estamos más que al dedo. O sea, en ese sentido, yo lo encuentro como la razón de que estamos años luz de. Porque Sí. el diagnóstico lo voy a hacer yo como papá, o lo va a hacer mi vecina, o el Sí, núcleo y el familiar. diagnóstico no Y el termina ahí. No, pues el diagnóstico, a lo mejor el doctor, como digo yo, de medicina general, no sabe, no está especializado en eso, pero a lo mejor él cree, puede ser posible, que tenga TEA al niño. Lo derivo. Pero Es sabes que tú como que hay un por ejemplo, problema. Consuela lo comentó delante, que hay un especialista, yo escuché algo así que dice, puede ser, y lo deriva, ¿no? Sí. Claro, Lo que porque al final, Sí, perdón, no. al final el que diagnostica ni siquiera es un psicólogo o un terapeuta ocupacional, Es que tiene eso que es- ser, tiene tiene que ser un Un neurólogo, neurólogo. No es que no es una sola persona, ¿Quién debería son ser? varios. tiene que ser un neurólogo o un psiquiatra,
y lo ideal es que sea especialista en salud mental. Claro. Entonces ya empezamos a hablar de un tema, hablando de políticas públicas, Sí. No ya tenemos- hablamos de un tema de que la salud mental de por sí es como el pariente pobre de la salud. Y es mal Partamos por vista, ahí. es mal vista. Y recién Mal vista. estamos saliendo del sesgo y del mito de que la salud mental es como que no se habla, o que de repente el que está yendo al psicólogo es porque está loco. O sea, Sí. Oye, qué Inclusive bueno, al mismo paciente, qué bueno mucho que menos. hablemos. inclusive al mismo paciente le da vergüenza decir que es un Exacto. psicólogo o un psiquiatra. Claro, Oye, es ¿qué tenés? mucho No, menos que el comentario así estoy como, viendo un no, neurólogo. que el psicólogo es para los locos. Claro. Menos mal. Claro. No, que importante ese tema. Yo efectivamente estaba, antes de venir para acá, estábamos en una entrevista que se llama Mujeres en Sintonía y efectivamente ahí hablamos mucho del tema de la salud mental. Que lo importante que es la salud mental para bueno, nosotros ahí lo llevamos mucho a las mujeres porque las mujeres somos como muy propensas a poder sufrir lo que decías tú, pues, ansiedad, ¿no es cierto? A veces nos dan estos ataques de pánico y todo el tema, nos vemos muy abrumadas porque las mujeres yo siento que siempre queremos como acaparar mucho, nos sentimos como superwoman y queremos hacerlas todas y pensamos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, entonces lo hacemos nosotros. Y eso a veces igual nos pasa a la cuenta. Y la verdad es que yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen acá ustedes, que la salud mental estamos en déficit acá. Voy a hablar de Chile en sí, ya, Sí, que porque completo. y eso también repercute en todo lo demás. Po. O sea, claro, si hablamos de cifras así concretas, desde el gobierno de Michelle Bachelet se hizo una promesa, si no recuerdo bien, creo que del 9%, 6% como del presupuesto público hacia Para la salud salud mental. y todavía no se llega a ese presupuesto. O sea, no, Entonces, falta. O sea, Ya hoy en ahí- día también va bajando porque no tenemos tampoco los ingresos. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo no voy a estar pretendiendo un psicólogo. es ¿cachai? que ya de ahí, por ejemplo, estamos viendo este tema de salud mental, volviendo al TEA, Ujú. que claro, se refleja una situación país que no se ha dado respuesta de forma óptima. Porque si yo, por ejemplo, veo el GES o las patologías del GES que cubre salud mental, ¿cierto? Que cubre como esta atención especializada, entre comillas, No está la persona que tiene un diagnóstico por atención secundaria, vale decir, depresión, ya, por ejemplo, ¿qué mono en depresión? Tiene este diagnóstico de depresión, se atiende una vez al mes, Sí, ¿cierto? En atención secundaria con especialistas, sí. que alrededor bordea los 15-20 minutos con especialistas. Entonces, el señor aquí va, el medicamento me hizo bien, me hizo mal, sí, estoy... Y a veces Receta. ni va, y después Ansiolítico. te van Tengo el control en atención primaria con un profesional de salud mental, que en este caso sería psicólogo, ¿cierto? Que es una atención de media hora, que puede ser semanal en el caso de riesgo inminente, ¿cierto? 2 veces por semana en el caso de riesgo suicida, y una atención mensual si ese paciente está nivelado. O Eso si es lo el que usuario cubre está el nivelado. GES. Es el GES. Y en el caso del TEA, donde se notó la repercusión de este diagnóstico, justamente en la derivación de atención secundaria, porque no hay abasto de especialistas. Exacto. Más allá de que del fondo, el especialista es el que me falta. Sí. Entonces, si No yo, sirve por de nada ejemplo, Colocar CEFAN, de colocar todo Sí. si no tenemos especialistas. si yo, por ejemplo, tengo esta atención de especialista, pero tengo una lista de espera de 2-3 años, esa familia sí o sí va a tener que llegar al sistema privado, Claro. de por sí. Y si vamos al tema privado, ahora con el tema de la ISAPRE, que la mayoría pasó a FONASA, ¿cierto? Que O sea, que eso es algo sigue- inminente, que se viene así como el sea, colapso de No FONASA. hay mucha la solución entonces. Porque Y todos yo van tengo, para allá. tengo que buscar una solución como familia, tengo que buscar algo que me solucione esta situación completa, y caigo en el sistema privado. Privado, que es donde todo se mueve. Claro. Mire, tenemos, hay alguien si quiere preguntar algo acá a los profesionales que tenemos acá, lo hagan, y tenemos también unos anuncios que hace posible que estemos acá, ¿no es cierto, Sergio? Los auspiciadores. Así es. Saludamos rápidamente a los oficiadores Meimat en Yumbel, esquina Independencia, tienda de regalos B&C, en Manuel Rodríguez, llegando a la Plaza de Armas de Linares. Royal Taxi, pide tu taxi al 7322-11515. Distribuidora de gas San Sebastián,
quesos y cecinas El Valdiviano, ahí en calle Brasil. Tienda La Campana, en calle Independencia. Turismo Restobar, allá en la Plaza de Armas de Linares. También tenemos Curry, oferta ahí en calle Maipú. Centro de Lenguaje El Canelo y Clínica San Mateo, Colbún y Hierbas Buenas. ¿Tenemos alguna pregunta para los profesionales que están acá acompañándonos el día de hoy, en esta tarde, digamos? Hacía frío, decían por ahí. Fría tarde. Es que yo me vine con San Javier, así, solcito, y acá... No, Frío. Linares. Baúl la Ya. señora Ella tiene... dice, como mamá de una pequeña con trastorno del espectro autista, lamento que la ley TEA no funcione. Como la palabra inclusión es solo eso. Es una pena como la gente no empatiza y tampoco aprende. Me ha tocado vivir muchas situaciones complejas desde profesionales de la salud hasta personas corrientes, dice. Así es. Sí. Es que al final uno habla desde ahí, desde la experiencia, o sea, usted misma que, bueno, desde su profesión, obviamente, pero si tiene también una hija que cumple con lo mismo, yo tengo mi hijado, entonces a veces uno habla desde el dolor mismo, ¿no es cierto?, desde la problemática, porque quizás si yo no tuviera mi hijado y yo viviera mi día a día, quizás no lo vería tan importante hasta que uno ve qué tan importante o qué es lo que realmente está faltando. Yo al menos en mis redes sociales, ahí en @DanielaHolguín_oficial, para que me sigan, también subo información sobre esto, así que ahí también yo los invito a que me puedan seguir en las redes sociales. Yo estaba viendo. Daniela Holguín oficial. Nosotros también, o sea, en el caso mío, yo tengo familia muy cercana con esto el La TEA, condición. ¿cierto? Y hay mucho. Estuve viviéndolo cuando hablamos fuera de cámara, ahí también un día en una situación que los niños, por ejemplo, cuando tuvimos una ceremonia y el niño estaban en un bautizo y explotó por la cantidad de gente que había allí. Entonces cuesta de repente hacer un control de ellos y ahí falta mucho, ¿no es cierto?, que la gente entienda, sino que lo empiezan a mirar así como raro y no saben qué es lo que pasa o dicen eso que estábamos hablando hace un rato. Entonces yo creo que la gente tiene que tener empatía también. Esa con es la eso. palabra clave, yo creo, la empatía, porque todo en algún momento, siendo un mea culpa, hemos Eso. reaccionado de una otra forma. Oye, el niño, qué molesto. Oye, que no se cae. Oye, la mamá, el papá, ¿cómo crean ese niño? Entonces es un tema de Tú lo empatía puedes contener, y tú de tienes la estudiar capacidad de hacerlo. y adaptarnos más, como decíamos delante, de incluir y estudiar con respecto a eso. Yo creo que eso es lo que más falta, no tan solo con los niños, con la sociedad. La sociedad. Eso es lo Sí, que la empatía. igual quiero porque dar información. Lo que es la empatía, usted lo ve, no sé, pues el otro día lo conversamos con el tema de la gente que está en situación de calle. Exacto. Hay mucha gente que ve a alguien que está en situación de calle y en vez de ayudarlo pasa por arriba de él y lo Lo reta. hablamos la semana pasada. Sí. Claro, entonces si no hay una empatía a nivel de la sociedad como personas, digamos entre comillas, normales, digamos entre comillas que somos normales, menos lo hacen con los niños. Por lo menos ahora, en el año, por lo menos me di cuenta el año pasado y este año que hubo un día que se dedicó a eso, Sí, En pues, abril. sí, pues en abril. en abril. Exactamente. Entonces, El día de la concienciación. y yo vi tanta Con gente globo celeste. que me sorprendí, Sí, Sí. porque me tocó también ir a cubrir esa parte y vi Es una que hay que cantidad levantarlo. tremenda que estaba desconocida para nosotros. Es que eso voy, mira, yo quería que pedirle algo para a ustedes, ustedes que les gusta ese tema, y a ustedes en particular, esto fuera del TEA, pero a ustedes que les gusta esa campaña, y yo quiero impulsarlo porque tengo un amigo, mira, les voy a contar una historia cortita, disculpa que me No, salga. sí, Oye, papá, Tengo un amigo que tiene un hijo con síndrome de Down, y tal vez no es tan popular como lo otro, esto es más visual, más visible. El TEA, como que hay más gente, y pasa un punto súper importante. El niño salió a los 18 años del colegio y ya lleva 3 años en la casa. ¿Y qué hace ese niño? No tiene integración, no hay redes de apoyo. Ojo ahí, de repente hay segmentos un poco más pequeños, no quiero minimizar lo del TEA, creo que es súper importante, pero también hay que visibilizar otros puntos de segmentos más pequeños que también necesitan mucho apoyo, porque el papá sufre, imagínate todos los días llegando a la casa durante 3 años, en la pieza el niño, y ¿qué hago con este niño? ¿Qué hago con mi hijo? Entonces, eso No hay inclusión. no hay inclusión, Sí. no hay proyectos de gobierno, no hay donde hablamos de gobierno en general, no es Estado. político, De del Estado. del Estado, sí, ¿verdad? No hay políticas de participación. Por último, llevarlo a un encuentro deportivo, que vayan todos,
no hay ese tipo de política. Yo decía lo importante que es lo que hablábamos recién, lo que dijo usted, efectivamente, así como, no, que ahora hubo una marcha o hubo algo donde hablaron del autismo y yo no tenía ni idea de eso. Es ahí el punto que yo me quería detener. Ujú. El que efectivamente una persona, que usted vive acá en Linares, ¿no es cierto? Sí. Y una ciudad, ¿no es cierto? No es un área rural, no es algo tan desconectado, y aún así no estaba tan informado sobre el La tema. gran cantidad Y eso me de- llama de a mí, niños y a que, por niñas. ejemplo, políticas públicas no es solo, no sé, colocar más CEFAM, no es solo colocar más docentes, no es mejorar la educación, no es mejorar la salud, no es solo eso, también es concientizar, ¿no es cierto? Sí. Y informar, hacer alguna Comunicar. campaña de información, no solo, como vuelvo a decir, no todo es como ya no, le vamos a mejorar la vida, no, preparar a la sociedad y que podamos llegar a hacer alguna campaña de difusión a las zonas más rurales, ¿no es cierto? Y que esta información no sea algo que tú tengas que educarte por redes sociales, sino que sea algo que tú lo conozcas como conoces, no sé, como que sabes que 2 por 2 es 4, o que sabes que si te enfermas tienes que ir al hospital. Así de obvio debería ser la información de cómo ser consciente de lo que es una persona con la condición autista y qué significa eso y cómo sociedad podemos ayudar a que ellos se puedan incorporar a la comunidad. Yo creo que eso es importante. Cuando conversamos una vez, antes que se me dice, Sí. buen punto tuyo que me dominaste con esa parte, unas redes de apoyo, que tú hablabas de eso, de cómo era ese Sí, porque al final, uno parte desde la necesidad que uno vio y ahí salió como el interés o la necesidad y todo el tema. Porque claro, de repente son realidades que uno no ve desde fuera o ve lejana o ve como que nunca voy a estar ahí o que no estoy ahí. Pero resulta que este tema nos dijo, no tan solo puede ser tuyo, sino que puede ser un componente familiar. Puede existir alguien que a lo mejor no es de tu familia directa, pero yo sé del primo, del tío, entonces dije, ya está en mi familia. Y ahí lo llevamos como un tema más habitual o más cotidiano. Y lo importante, y en todo, lo importante es entregar esta educación, entregar información, sensibilizar, dar mayor conocimiento, dar como este ímpetu de que esto es importante, más allá de que no te toque directamente. Pero que porque, te informa. como decía anteriormente, posiblemente hay un niño en la sala, que este niño en la sala rompe como con ese tema de aula y afecta a mi hijo también, pero yo en vez de ir en contra de ese niño, tengo que informar, tengo que adaptar como este modelo de aula, como lo mismo que se hizo en la familia, entregando mayores herramientas. De repente un niño que que sufre estos meltdowns que se llaman, que son como estos espacios de colapso, ¿cierto? Puede ser tan simple como darle espacio para que vaya a dar una vuelta por el patio y vuelva a la sala. Bajar esa carga sensorial, regular, ayudar a regular. Pero para eso tengo que tener, y volvemos a lo mismo, a los profesionales capacitados, que tengan información de cómo hacerlo. Ya la ley y el PIE te da ciertas señales porque hay una encuesta que se aplica, ¿cierto? Como para ver cómo se regula. Tenemos cómo la puede tarea, ayudar a regular. la tarea media hecha. Claro, para después el tema fortalecer. es que todo esto se conecte. Ujú. Todo esto se conecte. Y a lo que hacía alusión de la otra vez es porque hicimos esta referencia de cuando se empezó a estudiar, por ejemplo, la epilepsia. Hay un estudio que habla de la familia que tiene este diagnóstico al final. No es tan solo la persona con el diagnóstico. Es la familia, todo. Es la familia completa la que Exacto. tiene que tomar una forma distinta de conversar, De una vivir. forma distinta de hablar de esta expresión emocional, de justamente convivir de forma cotidiana, de una forma específica y ya más directa. Yo, por ejemplo, si a un niño con TEA le hago un comentario de su físico, quizás va a causar mucha mayor repercusión que si le hago el mismo comentario a otro niño. Pero ese niño se va a aislar, se va a cuestionar, va a tener ese sufrimiento interno. Entonces, lo ideal es entregar esta información y lo ideal es ya que la comunidad se haga parte de y que no lo veamos como un tema aislado o individual. Y ahí entran como todas las redes. Campañas de difusión y Claro. todo. Por eso yo digo que es importante, si es algo ya tan conocido, ya yo creo que ya nadie es como no sabe lo del autista, al menos lo ha escuchado. Claro. Pero el tema que ahora se nos habla falta fortalecer la información y, como hablábamos anteriormente, apoyar a los niños
desde políticas públicas y también con la misma política pública apoyar a las familias, porque esto no es solamente el niño, sino que es todo un nuevo vivir, una nueva forma de convivir en el entorno familiar que muchas veces afecta la salud mental, que era también el tema que estábamos hablando, y también es que todo va de la mano, la salud mental, las políticas públicas, la salud, la educación. Al final uno habla del TEA, ¿no es cierto? Pero te da para hablar todo el día de lo mismo, porque es una cosa que lleva a la otra. O sea, imagínate que ni siquiera hemos comentado o tocado el tema de la contención en la familia. La familia y específicamente a ese cuidador. Eso es lo que conversamos la otra vez. Hay un proyecto ahí entre medio, ¿no? De un cuidador. Claro. Lo que pasa es que justamente con esta necesidad que se vio de tener información, básicamente, lanzamos con mi hermana, ¿cierto? Y otro compañero el tema de hacer una fundación enfocada directamente en lo que es la neurodiversidad y dar información, porque al final a fondos públicos, por ejemplo, son 2 años que no se puede postular. Pero nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer estos 2 años? Vamos a tener guardado ahí para esperar a postular algo, y decidimos hacer campaña informativa. Buenísimo. De repente con familias, una familia que recibe un diagnóstico, o de repente que la familia le dice, o sea, que el colegio le diga, ¿sabe que necesito que su hijo lo lleve a una evaluación con neurólogo? Porque esa es la consigna, no hay mayor información. Entonces, si a mí me dicen que vaya a ver un especialista de salud mental y yo no tengo la formación o la capacidad como de entender, la capacidad, claro, de hacer más natural este tema de salud mental, que no es un tema tan solo de que me voy a enfermo, estoy loco, estoy mal, me asusto justamente, me desoriento. Yo hablaba con familias y con mamás que de verdad están desorientadas con qué necesitan hacer. Entonces, nos fuimos encontrando con una realidad cotidiana más habitual de lo que uno cree, de familias que están muy sobrecontenidas con este tema, que están como al borde del colapso al final. Porque es un cuidador que muchas veces cuida a toda esta familia y ahora tiene una necesidad especial que no sabe, que no maneja y que no sabe cómo abordarla. Y me dicen que tengo que ir al CEFAM, pero resulta que del CEFAM me derivaron, pero 3 años en la lista de espera. ¿Y ahora qué Oye, hago? esa misma persona como cuidador pasa también a tener una enfermedad. Afectación por salud mental. Afectación mental. Y al final llegamos a lo mismo. Llegamos como al... Llegamos a lo Y mismo. muchas veces Va de la mano, estos mismos papás, papá o mamá, ha llegado a su propio diagnóstico por el diagnóstico de su hijo. Entonces se da un tema de escalada, que claro, empecé como, es que el niño no lee. Todo este año no logra leer. Esa fue mi necesidad. Resulta que de ahí partí con esta necesidad de evaluación con el neurólogo, después me lo mandaron al psicólogo, después me dicen que necesita otro profesional, que es terapeuta ocupacional, que es para ayudarlo en sus cosas cotidianas. O sea, mi hijo está necesitando ayuda cotidiana. Ya si tengo una mente catastrófica, o sea, y ahí ya tengo una cabo de mundo 3 veces más o menos. Es que eso es que no estamos preparados, no están Y preparados. no hay para un recibir. acompañamiento que también No, te es diga, como mira, cada uno esto se la es arregla esto, como pueda. tienes que hacer esto. No hay esa guía, No. porque tampoco están los tiempos. Exacto. Entonces, al final me encuentro con una realidad nueva, muy desorientado y no saber cómo afrontar porque tampoco tengo la herramienta. Oye, qué bueno que mencionaste esto de las fundaciones, porque efectivamente, ya que no tenemos tantas políticas públicas respecto a esto, existen las famosas fundaciones. Y la verdad, yo estoy bastante agradecida, voy a hablar de parte de mi familia, porque es donde encontramos contención, en donde una persona encuentra avances, y la verdad de las cosas es que no podemos depender solo de las fundaciones. Hoy en día yo he tratado de averiguar, así que aprovechamos que estoy acá en la entrevista. Estamos en vivo. Y estamos en vivo, yo me quiero comunicar y he tratado de comunicarme con todas las fundaciones que pueda de acá del Maule Sur por el tema mismo político, porque como les digo, yo estoy feliz de que esté acá Úrsula, porque al final es una persona que habla desde su profesión y uno habla desde la otra parte de lo que uno vive en el diario vivir. Pero me gustaría más escuchar todas las problemáticas, porque quizá la problemática que yo veo, quizá hay otra que es más importante que esa, y para eso la única forma de poder sacar la voz y de poder tener políticas públicas y cambiar nuestra realidad es escuchando las problemáticas de la gente. Así que la verdad, desde acá Daniela Holguín, les pido por favor que me acepten la invitación o que me puedan invitar a sus fundaciones. Y es feliz, yo no voy a hacer discursos, sino que me gusta ir
a escuchar a todas las fundaciones de neurodiversidad que existan acá en el Maule Sur. Así que ahí paso el dato. Bueno, yo creo que al final, claro, es como el primer paso, porque si bien nosotros constituimos el 14 de mayo en la fundación, todavía no tenemos ni siquiera la personalidad jurídica, pero nació... Aparte que hay mucha burocracia. Además, Nada más. Lo mismo le iba a decir yo. sí, y además, por eso hicimos como este trabajo previo que me permite a mí funcionar desde mi profesión, que Claro. al final es lo mismo que yo hago, pero es justamente activar esta red. Ajá. De nada sirve tener, no sé, 30 fundaciones, Si no están si al conectadas. final ninguna se conecta. Es que eso, yo quiero conectar eso Ahora en este en caso, mí. sí, La fundación que usted Esa, ahí, representa, allá. acá en Linares, más o menos, coméntenos de qué se trata, ¿De qué se cómo trata? lo están Está en haciendo. nacimiento, está en... Puede ser, pero ¿cómo- claro, cómo se puede conectar? Como está en pañales, dice. Claro. ¿Qué van? ¿Cómo, si necesitan, no sé, un Nosotros, aporte, ayuda? agradecida de antemano. Sí. Nosotros, Hacer. bueno, yo vi esta necesidad porque al final yo con mi hija pudimos llegar a un diagnóstico diagnóstico combinado, ¿cierto? Yo no iba a hablar de casos personales, pero ya que lo traje Bueno. a la colación. Pero hay que hacerlo. Llegamos al diagnóstico por esto mismo, al final de el caso de no pudo leer en todo primero básico, es mío. Que al final a mi hija la catalogaron como la niña no lectora. Entonces es un estigma que una niña de 6 años tiene que cargar porque hay habilidades distintas, que no sería muy distinta, por ejemplo, a un niño, niña o adolescente que tenga dislexia, que es algo mucho más simple, Claro, pero que muchas veces no se diagnostica tampoco. Ese niño se calla, ese niño se vuelve rebelde, ese niño no quiere leer en público porque le da vergüenza, entonces se activan un montón se siente discriminado. claro, de necesidades más. Y en esta necesidad nosotros vimos así como, oye, si a mí me pasa esto, que yo, pucha, me formé en salud mental, Imagínate. peleé con psicopedagogos, me trataron de negligente por no dar medicamento a los 4 años, que al final era metilfenidato, que es muy fuerte para un cerebro en formación y por eso me resistí un poco. Y menos mal que no se ve entonces. No, y así 1000 historias más. Pero salió la necesidad de esto como de entregar guía. Ahora actualmente estamos con difusión, de repente a apoyar a familias que necesitan como esta guía, pero tratamos, claro, de disminuir gastos lo más posible. O sea, yo, por ejemplo, si entrego una guía, si entrego un acompañamiento, no es algo que yo diga ya tienen que pagarme tanto, sino que lo hacemos por parte de la fundación y hacemos como este apoyo en el camino, apelando justamente a esta falta de información y desorientación de las familias, y muchas veces no saben qué hacer o cómo abordarlo. Oye, qué Y bueno. en eso estamos ahora. ¿Y cómo podrían comunicarse con usted con esa fundación? Sí. Bueno, yo ahora estoy por mi parte individual, Úrsula Sura, psicóloga, también ahí en Instagram para que puedan Sí, tomar contacto. Úrsula Sura, Sí, psicóloga. ¿Así tal Sí, cual? sí. Y también Eh, la alguna oficial. Oye, les tengo una mala noticia. Estamos ya terminando, está muy Estamos entretenido. muy entretenidos. Se nos va muy rápido el tiempo, así que lamentablemente la televisión es así, pero le vamos a dejar la pantalla acá a la psicóloga para que se dirija a esas mamás, papás, para que les dé un consejo, para que puedan canalizarlo directamente con ellos, que la están viendo ahí en casa. No, Muchas gracias. de igual manera, cuando necesite difundir algo, Obviamente. estamos ahí a la No, y disposición, usted nos agradecida, dice, ¿verdad? no hay problema. Porque, bueno, yo les comenté, yo en política no participo de forma activa, ya la están mirando, más allá de lo que es el deber cívico, ¿cierto? Claro. Pero justamente en esta instancia lo ideal es llegar a esas familias, es llegar a esas personas que tienen este requerimiento, esta necesidad emergente, ¿cierto? Brindar apoyo, brindar acompañamiento. Es una red muy grande que uno muchas veces se siente solo, pero ni se imagina lo habitual que es el tener esta necesidad. Así que lo ideal es activar la red, que también la red de fundaciones sería maravilloso poder juntarla, porque es un tema que se aborda de forma distinta, pero si juntamos esta red de apoyo puede ser mucho más fácil. Y encantarnos también con lo que es tener un integrante en nuestra familia con un diagnóstico de diversidad que nos entrega un enfoque distinto,
energía distinta, formas de ver la vida y muchas cosas cotidianas de una forma muy particular, y ahí nos podemos encantar de lo que es la neurodiversidad. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, ¿qué más decir? Que la verdad que una hora se hace tan poco. Yo creo que cuando la conversación es amena, no ha pasado prácticamente Oye, todo el pero programa. fue nada más de una La hora. verdad que los invitados han sido agradables, es bueno aprender. Yo lo traen, quedamos conversando, me acuerdo, en un rato, y es un Sí. tema muy apasionante. Con Dani igual, yo creo que yo las quería juntar hace rato, me acuerdo que habíamos Qué conversado. bueno, qué bueno. Ellas saben harto y es bueno que podamos ir aprendiendo, ir incorporando esto a la sociedad y viendo cómo podemos llevarlo también a la sociedad, que es muy importante. Y bueno, gracias por escucharnos, gracias por invitarnos, Patricio, Manuel, siempre grato. Lo juntamos, la juntamos a ella, dice usted, don Rodrigo, en la voz de la gente. Exacto. Bueno, ustedes ahí están viendo y esperando. Síganme no, En Instagram. Daniela Holguín Oficial, no, que las redes sociales ustedes saben que llega a mucho más gente, más que lo que el trabajo en terreno que podamos ir haciendo. Si bien hoy vine como una invitada, yo tenía, no sé si se dieron cuenta, pero yo tenía muchas preguntas que también se las hice a Úrsula dentro de su profesión, así que chicos, chicas, yo los invito a informarse y si tiene, como le digo, una fundación respecto a cualquier tipo de neurodiversidad, yo estoy así con las orejas bien abiertas para poder escuchar sus problemáticas. No voy a dar discursos, sino que voy a escuchar y ver si podemos hacer algún tipo de red de la región del Maule Sur. Necesitamos más políticas públicas porque tenemos muchos niños, muchas personas con esta condición que nos están esperando. Así que la verdad es que yo vengo acá a alzar la voz por ellos y espero que también me acompañen en ese camino. Así que muchas gracias por la invitación. Daniela Holguín, oficial. Don Manuel, No, dar las gracias a todos los seguidores de las noticias que hoy estuvieron ahí viendo nuestro programa, estuvieron ahí atentos, a todos los que participaron con sus preguntas. Las respuestas espero que hayan sido positivas para ustedes. Y como siempre, aquí estamos en Linares Noticias, la voz de la gente, informando, comunicando y dando a conocer las cosas importantes que hay en la ciudad de Linares, la región del Maule. Así que hasta el próximo jueves, don Patricio. así es. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la psicóloga, aquí a don... ¿Se me olvida su nombre? Don Rodrigo. Para ver si... Y Daniela, ¿verdad? Y Daniela. también don Manuel. Sergio, que está ahí tras la cámara, ¿no es Sergio. cierto? Nuestro Grande editor. Sergio. Gracias a él siempre estamos ahí para ustedes y agradecer a toda la gente que nos sigue habitualmente. Estamos llanos siempre a escucharlos, así que y sigan viendo Linares Noticias, la voz de la gente. Chao, chao.